robó plata, pues sí, que está protegido, pues hay que subirle la protección con tal de que cante. Es mi... Claro. A él y a su familia, ¿no? Sí, eso es indiscutible. A él y a su familia, ¿no? Sí. A él y a la familia, porque la familia es clave en medio de todo este proceso. Y ahora, si es muy insólito que un testigo estrella de tal vez el escándalo de corrupción más grande del gobierno tenga que estar pidiendo que más protección porque lo están amenazando. Es decir, esto no debería estar ocurriendo, me parece a mí. Sí, de acuerdo, pero pasa. Aurelio, bienvenido a Colombia, 8 de la mañana, 1 minuto. Hay otra noticia de última hora. Hay un gran operativo contra los disidentes de las FARC, los que atacaron la cancha de fútbol de Argelia. Mataron a un niño de 10 años. Esta mañana las fuerzas militares están revelando las identidades de esos guerrilleros disidentes comandados por Iván Mordisco, los responsables de ese insólito atentado, una violación flagrante, porque eran civiles, niños que cayeron allí, uno muerto, varios heridos, en Argelia, en el Plateado, en el departamento del Cauca, en el Ministerio de Defensa. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, las fuerzas militares iniciaron esta agresiva operación que tiene como misión principal ubicar y capturar a los delincuentes responsables de las más recientes acciones terroristas en esta región del país, específicamente la que usted mencionaba en el Plateado, zona rural de Argelia, en el departamento del Cauca, lugar donde en las últimas horas fue asesinado este niño de apenas 10 años por cuenta de este ataque con un dron explosivo en una cancha de fútbol. El objetivo de la misión es neutralizar a 3 peligrosos delincuentes, entre ellos alias Andrés Patiño o el Mocho, cabecilla del bloque occidental, Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC, y a alias Kevin, cabecilla principal también de esta estructura, Carlos Patiño, y los criminales encargados de su seguridad. También, Néstor, van detrás de alias Zamora, cabecilla de la compañía Farley Díaz, y de alias Giovanni, responsable también de la instrumentalización a la población civil. La Fuerza Aérea, Néstor, y la aviación del Ejército en las últimas horas desplegaron de diferentes zonas del país varios helicópteros Black Hawk y tropas que están llegando en este momento al Cañón del Micay, donde estos criminales delinquen. Asimismo, la policía y la fiscalía se desplazan junto a los comandos para apoyar las labores judiciales en esta operación militar, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ataque en el departamento del Cauca, en el Plateado, en donde lanzaron bombas contra un campo de fútbol, una cancha sintética en donde mataron a un niño, que retrata, por otro lado, los horrores de la guerra de estos disidentes. Estos son los de Iván Calarcá, que atacaron en el departamento de Argelia. Y fuera de todo, hay 17 personas secuestradas en el departamento de Arauca, en 3 veredas, en Puerto Rondón, en Tame, allí en Arauca, en enfrentamientos entre disidentes de las FARC y la guerrilla, estos del ELN. La reacción oficial a este escándalo en el que se ve envuelto el embajador Benedetti es que el canciller Luis Gilberto Murillo decidió llamarlo a Colombia de inmediato, en el término de la instancia, para que se inicie un proceso disciplinario. Esta es Blue, más que radio. Unidiplo es la asociación de funcionarios diplomáticos, los de carrera diplomática, que se agremian en esta oportunidad para pronunciarse por las denuncias contra el embajador de Colombia, Armando Benedetti, es el embajador de Colombia en Roma, ante la FAO. La presidenta de este gremio, repito, trabajadores de carrera diplomática, asombrados con el caso Benedetti, es la doctora María Angélica García. Doctora García, buenos días. Muy buenos días, Néstor, muy buenos días a todos. Gracias. Ustedes, los funcionarios de carrera, primero, ¿qué información tienen sobre el caso Benedetti y lo que ocurrió en España? Bueno, muchas gracias. Bueno, le comento, desde el sindicato nosotros pues tenemos la información que básicamente vimos en medios de comunicación, los cuales nos sorprendió mucho y por supuesto reprochamos toda clase de violencia contra la mujer y mucho más cuando se llega a hacer uso, se llega a pronunciar que se hace uso de cualquier inmunidad diplomática para huir a la ley o para estar como cubrirse frente a cualquier caso de estos. Sí, la inmunidad diplomática efectivamente crea una condición especial a la hora de responder por un delito como estos que es de carácter personal
e íntimo, violencia intrafamiliar? Bueno, es que aquí yo creo que tenemos que hacer como un poco de pedagogía. ¿Qué significan las inmunidades diplomáticas? Primero, la inmunidad diplomática lo que significa es que se le da al diplomático acreditado en un país, o sea, solamente en ese país donde está acreditado, una inmunidad especial para poder llevar su labor en con una alta responsabilidad. Es decir, se protege es a la labor, pero lo que significa también es una responsabilidad del diplomático también de respetar las leyes locales, de, por supuesto, no cometer actos como el que vimos con el embajador Benedetti. Esto no es un derecho, esto es una prerrogativa y eso tiene que quedar muy claro. Entonces, no ofrece impunidad. Lo que sencillamente ofrece es una protección al funcionario diplomático para llevar a cabo las labores sin ninguna interrupción. Si hipotéticamente yo me llamara Alfonso Benedetto y le pego a mi mujer, hipotéticamente digo, me van a detener las autoridades, por ejemplo, en Madrid, hipotéticamente. ¿Yo puedo decir no me tocan porque yo tengo inmunidad diplomática? Ahí también tenemos que tener en cuenta un tema, y es que, como les explicaba, la inmunidad diplomática no es que, como soy diplomático en cualquier parte del mundo, viene una inmunidad, solamente es para la labor y es en el país que está acreditado. Por ejemplo, si usted hipotéticamente está acreditado ante un organismo internacional, hay que ver es el acuerdo sede de que cómo lo protege, pero es que esto uno no va a sacar, no, es que esto no está buscando una impunidad, lo que quiero ser muy enfática. Cuando somos diplomáticos, nosotros tenemos que acatar las leyes y, por supuesto, cooperar. Pero esta inmunidad lo que nos permite es que sencillamente protejan nuestra labor, pero como usted muy bien lo ha dicho, que hipotéticamente es un tema personal y es un tema que estaba fuera de donde él cumple. Hipotéticamente usted cumplía sus funciones. Doctora García, Benedetti no estaba en Roma, pues para ponerle nombre propio, estaba en Madrid, era un tema personal, no se podía reclamar la inmunidad diplomática para el caso Benedetti. Ahí habría que ver el acuerdo sede, pero en principio él estaba fuera de su lugar de trabajo. Sí. Señora García, ¿qué podría o cuáles serían las consecuencias que tendrían el señor Benedetti, el embajador Benedetti, con la investigación interna que el ministro Murillo dijo se había iniciado? ¿Hasta dónde puede llegar eso? Bueno, eso depende ya de la Cancillería. Entonces ahí lo que podría proceder inclusive creería yo, es retirarlo del cargo, porque es que acá estamos hablando de una alta representación de nuestro país en el exterior. De hecho, nosotros ya lo habíamos advertido el 6 de febrero cuando habíamos dicho esto no es una buena idea que lo nombren allá porque puede haber un riesgo reputacional para nuestro país. Y pues el tiempo nos dio la razón. Vimos que la Cancillería pues sacó este comunicado que normalmente no pasa y realmente respaldamos ese comunicado porque es que esto normalmente no pasa. ¿Y eso qué nos da entonces a nosotros y a la opinión pública? Hacer veeduría sobre todo este proceso y sobre los resultados. Sí. Porque recordemos que las inmunidades en este caso pues se los da es el país y ya sea el organismo internacional o el Estado que recibe a ese diplomático es el que acepta el que acepta a esa persona y por eso los acredita ya. Pero entonces los que tienen que tomar realmente los responsables, y por eso muy bien lo dijo el canciller, que iba a ser la Cancillería la que iba a tomar las medidas, porque es Colombia el que tiene que tomar esas medidas. Entonces, esperamos que sean unas medidas lo suficientemente fuertes y acordes con la situación. ¿Y usted, desde la carrera diplomática, usted cree que la medida es retirarlo del cargo de embajador? Sería lo ideal porque es que lo que estamos diciendo es eso, es que estamos viendo que es la más alta dignidad de nuestra representación ante un organismo internacional como la FAO y no podemos tener, o sea, esto es un riesgo reputacional, no como una persona, sino para el país, para nuestra política exterior y para nuestros intereses nacionales. ¿Usted conoce algún caso, algún antecedente? ¿Alguna vez un embajador le había pegado a su mujer, había tenido un problema de este carácter personal? ¿Hay algún antecedente en la historia de la Cancillería en Colombia?
Bueno, no sé si en la historia de la Cancillería, pues dentro de lo que yo recuerdo, por lo menos en este momento que me pregunta, no, pero por eso nosotros también hacemos como mucho énfasis que las personas tienen que ser idóneas y experimentadas para este cargo. Y tiene que, entonces, aquí también llamamos una reflexión de cada vez que vamos a hacer, cada vez que se va a hacer, cualquier nombramiento de esta categoría, se tiene que ver ¿qué hay detrás de ese nombramiento? ¿Cuál es la intención? ¿Defender nuestros intereses nacionales, defender nuestra política exterior o algún interés de porque es cercano a X o Y a la política? Yo creo que esto es una reflexión muy importante que debemos tener hoy como país. Señora García, esta pregunta se la hago desde Madrid. Nos ha contado usted sobre qué es lo que puede pasar con ese procedimiento disciplinario que ha abierto la Cancillería, pero quería preguntarle si es normal que este procedimiento disciplinario, aun sabiéndose en la Cancillería lo que había sucedido, solo se ponga en funcionamiento a instancias de una publicación por parte de los medios de comunicación, en este caso de Blue Radio. ¿Es habitual que ese tipo de cosas, esos procedimientos, tarden tanto en ponerse en marcha, o en cualquier otra circunstancia la puesta en marcha hubiera sido más diligente? Pues la verdad, esa pregunta debe ir más dirigida a la Cancillería para conocer, porque recordemos que yo aquí estoy hablándoles desde nuestra posición como sindicato, y habría que revisar la Cancillería sus procedimientos internos, pero como yo le digo, realmente, normalmente eso de sacar un comunicado diciendo que es que se van a tomar medidas, eso normalmente no pasa. Y por eso es que nosotros, en este caso, pues estuvimos como muy de acuerdo con este comunicado y aplaudimos esto porque no pasa y eso nos da esa veeduría para hacerle seguimiento. Su pregunta, sí, la debería responder, es más la Cancillería. Ahora, de saber cómo son esos procedimientos internos y las demoras. Estamos de acuerdo en eso. Yo lo pedí ayer, yo dije que conozco el carácter del canciller Murillo, está bien que lo haya hecho, pero tengo al lado de la de Enrique la pregunta de por qué se demoraron, si esto ocurrió hace más de 3 semanas, si Blue Radio no lo cuenta, ¿no hay comunicado ayer de la Cancillería contándolo? Sí, eso, como les digo, esa pregunta debería ir más dirigida a la Cancillería para saber cuál fue el procedimiento interno que ellos tuvieron. ¿Cuántas posibilidades tiene una persona para servir como embajador del país si, digamos, ha estado salpicada por una serie de escándalos? Es que Armando Benedetti ya había sido destituido como embajador en Caracas y luego lo pusieron como embajador ante la FAO, que ahora, pues como dice usted, deberían retirarlo del cargo. ¿Hasta cuántas veces puede cometer, digamos, este tipo de infracciones y que lo sigan nombrando en cargos? Y si se ha presentado esto también alguna vez en la historia de la Cancillería. Bueno, sobre su pregunta, hay que aclarar que pues esto es una potestad nominadora del presidente, del señor presidente de la República. Entonces, él tiene la potestad de nombrar a la persona, por supuesto, dentro de un marco legal, a las personas que se consideren en sus embajadas. Entonces, ¿cuántas veces? Eso es potestad nominadora. Por eso es que nosotros siempre hacemos el llamado, es que lo que se tiene que ver es que esas personas sean idóneas, experimentadas, y por favor que se tenga en cuenta que no vaya a tener una reputación, un riesgo reputacional para nuestro país, como lo hicimos nosotros el 6 de febrero, insisto, nosotros llamamos la atención que por favor esto no volviera a pasar, como usted muy bien lo dice, ya había pasado en Venezuela y bueno, creo que el tiempo nos dio la razón. Sí, bueno, fuera de Benedetti no encuentro mayores antecedentes. Doctora García, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Es la representante de los funcionarios de carrera diplomática, Felipe. Yo creo que no solo ellos, todo el país en modo asombro por la conducta del embajador Benedetti. Sabe que yo estaba mirando desde ayer si hay otro escándalo parecido de violencia intrafamiliar en embajadores colombianos y no lo encuentro, no lo hay. Hay otro tipo de escándalos. ¿Personales? No, de maltrato. Por ejemplo, en este gobierno han acusado de maltrato al embajador en México, en fin, pero no de una agresión hasta con cuchillo. Pues. Sí, pero le voy a decir una cosa, Néstor. Señor. No va a pasar nada. ¿Usted cree, Felipe? No va a pasar nada. Lo traen a Bogotá, hablan con él, da una explicación X o Y y vuelve tranquilito a la FAO. Porque si hubiera pasado algo,
pues lo lógico hubiera sido que no lo hubieran nombrado. Es que el propio canciller Leiva lo trató de drogadicto. Sí, me acuerdo. Y lo nombró. Me acuerdo que Leiva dijo, Felipe, hace un año exactamente, sí, que cómo le van a creer a un adicto como... Sí, como y él mismo lo nombró. ¿Por qué? Porque Benedetti no puede estar acá cerca y lo tienen que seguir callando. No se equivoque usted, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Claro, Felipe, pero lo que pasa Néstor, es que él es un funcionario público y lo cobija el Código Único Disciplinario. Pero y entonces lo primero, tiene la procuradora, la señora procuradora tiene que abrir la investigación claro, e inhabilitarlo y destituirlo. Y la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Cancillería tiene que abrir una... No, claro, María Consuelo, tú conoces mejor eso allá adentro. Es que lo que no puede ser es que una pero persona... no va a pasar nada, cuyo no va a pasar nada. Pero María Consuelo, tengo la siguiente pregunta. Usted fue canciller, me la puede ayudar a responder. Lo que hizo Benedetti no fue en ejercicio de sus funciones diplomáticas, en ejercicio de sus funciones profesionales. No fue en ejercicio de sus funciones, Entonces, con lo cual no lo cobija la inmunidad diplomática, primero. Sí, de acuerdo. Y segundo, pero tampoco es disciplinable por lo que haga de puertas para adentro en su casa. Pero él se compromete cuando firma un decreto de posesión y cuando firma un acto administrativo de posesión en respetar la Constitución y la ley colombiana. Y si es un funcionario que además representa a nuestro país en el exterior ante una misión, ¿cómo va a comprometer su comportamiento que tendría que ser ejemplar como lo dice la ley y la Constitución colombiana? Entonces, puede que no exista una norma que hable de maltrato intrafamiliar en el Código Único Disciplinario, pero su comportamiento en general tiene que ser ejemplar y acorde a la ley. Voy a hacer, Felipe, un poquito de abogado del diablo. Entiéndase a dónde quiero llegar. Es una falta disciplinaria que cualquier funcionario público agreda a su esposa o a su esposo. ¿Usted sabe cuántos funcionarios públicos agreden a su esposa o a su esposo en Colombia? Pues lo primero es que lo denuncien, ¿no? Porque además eso va en contra de la ley colombiana. Pero hace y él unos días tiene que respetar la ley y la Constitución colombiana como marco de su ejercicio de funciones. Sí, pero Néstor, hace unos días el presidente de la Asamblea que me ayude María Camila Orozco. En Bolívar. De Bolívar. ¿El que le pegó a un periodista? Al que le abrieron investigación porque aparecieron los videos lo que quiero del decir tipo maltratando a la señora. Eso fue en Santander, Felipe, eso fue en Santander. Por eso le digo, pero fue el presidente de la Asamblea de algún sitio. Lo que quiero decir es el Código Disciplinario, si usted ve artículo 48, María Consuelo, dice como consecuencia de la función de su cargo. Sí, y claro. el señor no estaba en el cargo. No estaba en el cargo, con lo cual la defensa ya le quita la inmunidad. No, el señor de acuerdo, pero eso es un problema en España, porque él alegó inmunidad, pero el señor ni siquiera estaba en la oficina, ni siquiera estaba en el país en el cual trabaja. Claro, no estaba ejerciendo funciones, pero un representante de Colombia en el exterior tiene que regirse a las normas del país del que además le paga el sueldo. Es que recordemos que el señor está por cuenta de nuestros impuestos en Europa y por lo tanto él tiene que apegarse a la ley colombiana y la ley colombiana no tiene jurisdicción para efectos de los funcionarios. Él tiene que cumplir la ley colombiana porque juró cumplir la ley y la Constitución colombiana. No estaba en ese momento, María Consuelo, estaba en el sitio en donde está asignado como embajador. Claro. No estaba, estaba de turismo en España. Parece que tenía un permiso, viáticos, tenía permiso, tenía lo albergaba su cargo. ¿Y qué cambia? No, lo que sospecho es que allí, quiero decir, Felipe, hay un resquicio, hay una ventanita por donde se va a salir Benedetti. Y es el tema, yo no estaba en ejercicio de mis funciones, no estaba ni siquiera en el país al cual estoy asignado, en consecuencia no soy disciplinable por mi vida personal. Sí, Benedetti tiene hay dos situaciones hipotéticas. Uno, lo que podría pasarle en España, por lo que ya nos explicó Enrique Rodríguez esta mañana, qué pasa ya con el juez, con el tribunal, con ese es otro cuento. Sí, ese es. Que allá llegan a la conclusión, pues que llega María Consuelo tiene y dice, no, es que ese señor es embajador en la FAO y no acá, y el delito lo cometió acá. O sea que allá le puede pasar algo. Acá no le va a pasar. Entre otras cosas, la que yo lo no sé ni para qué lo traen, que es su esposa, para qué se van a gastar más plata en viáticos, porque además lo traen con viáticos y pasaje, ¿no? Pero además Felipe, la que lo denunció que su esposa tiene pasaporte europeo.
Y igual van y ella lo es mandan a la ciudadana FAO. española. No va a pasar nada. Adelina tiene pasaporte europeo. Con lo cual, la norma, no solamente el delito fue cometido allá, sino que lo denuncia. No, tiene pasaporte diplomático, salió como esposa, consorte de un embajador, con pasaporte diplomático colombiano. Claro, pero ella también es ciudadana europea. Entonces, ella Néstor, lo pone la denuncia con ese pasaporte. O sea, ella le pide a la justicia de España que la proteja de una persona que lo está agrediendo más allá de cualquier función que ejerza. Revisando un poco revisando un poco la historia de ese tipo de asuntos, me encontré con que quien fue segunda secretaria de Relaciones Exteriores adscritas al Consulado de Colombia en Estados Unidos, en estado de embriaguez golpeó a un taxista y tuvo un problema con la policía en Washington. Eso es dentro de los casos que estuve revisando y creo que salió. Pero yo no me hago ilusiones, yo estoy con Felipe. Es que el pacto de silencio de Petro con Benedetti es muy grande. Aquí lo hemos venido viendo episodio por episodio. Esto va a ser otro episodio del pacto de silencio, a pesar de que las informaciones, lo que ha leído uno en el País de España, de la actitud de Armando Benedetti, pues realmente es una cosa, pues es un delito lo que él cometió. Es un delito, eso no fue solamente una trifulca marital, es decir, ahí están hablando de que hizo uso de un cuchillo y no sé qué más cosas. Eso es una cosa de una gravedad. A ver, Enrique, quiero preguntarle, usted, español, está en Madrid en este momento, ¿cuenta en algo, como me dice María Consuelo aquí, el tema de la nacionalidad o del origen del pasaporte? No, a la hora de presentar una denuncia, no. Uno puede presentar una denuncia ante la Policía Nacional, la Guardia Civil, y da igual si el delito se ha cometido en territorio español, si hace referencia a un delito que se ha cometido aquí, da igual la nacionalidad que uno tenga. Te voy a poner un ejemplo. Para el caso de la protección que decía, hablamos muchísimas veces de mujeres colombianas que son explotadas sexualmente aquí en España. Esas mujeres no tienen nacionalidad española, de hecho tienen estancia irregular en España en su mayoría. A pesar de eso, España les da protección porque son víctimas, se les considera víctimas de unos delitos que no tienen nada que ver y por eso se les protege. O sea, no es un asunto relevante la nacionalidad del denunciante, Néstor. Enrique, gracias. Ahora, Felipe, es cierto, usted tiene razón, en el gobierno, en la Cancillería, es posible que el canciller reciba la instrucción, ojo con Benedetti, se me quedan quieticos allá por razones que todos suponemos, ¿cierto? Claro, Néstor. Pero aquí también, Felipe, hay procuraduría y hay organismos de control. Así que yo no sé si la Procuraduría vaya a hacer algo con el tema Benedetti y deben estar en este momento, supongo yo, en el mismo debate. Lo que hizo Benedetti es o no es una falta disciplinaria. Claro, pero además la semana pasada estaban la Fiscal General de la Nación y la Procuradora General de la Nación en Barranquilla lanzando un foro sobre violencia contra las mujeres. Yo creo que aquí tienen un caso apenas para empezar ambas investigaciones, la penal y la disciplinaria. Este ajedrez está muy difícil, Néstor. Realmente está difícil para el gobierno porque, mire, Benedetti tiene un seguro mucho más poderoso que cualquier inmunidad diplomática o que cualquier prerrogativa legal y es todo lo que sabe. Además, acuérdese que él periódicamente se encarga de hacer saber y hacer recordar que él sabe mucha cosa y que sabe mucha cosa de la campaña. Pero por otro lado, el gobierno no puede simplemente no hacer nada en un caso tan aberrante como este. Yo me imagino que están velozmente trabajando en encontrar alguna salida que no lo perjudique tanto a él y que sea honrosa para el gobierno, porque realmente los puso en una situación complicada. Sí, Felipe, me pregunta un oyente. Hay una cosa que no entiendo, sin embargo. Paula, perdóneme, me preguntan aquí un oyente, varios oyentes, ¿cómo es la teoría de los secretos de Benedetti? La teoría de los secretos de Benedetti ha sido contada en los audios a Lauro Sarabia por el mismo Benedetti. ¿Usted se acuerda? La frase de si yo hablo nos caemos todos, ¿se acuerda? Nos hundimos todos, nos caemos todos. Por eso, nos hundimos todos. Así que Benedetti, es cierto, él mismo ha amenazado con abrir la boca. Y habiendo amenazado, pues yo me imagino una vez... Además, vuelvo y le digo, Néstor, es que además el tema probatorio iba a ser muy perdón, Pau, el tema probatorio va a ser muy complicado, Néstor, y es quiénes estaban en ese momento ahí. ¿Quiénes vieron realmente lo que pasó? Los testigos. ¿Cuáles testigos? Sabemos que había testigos. No sabemos, Felipe, no sabemos. Por eso, hay un tema probatorio complicadísimo, pero independientemente de lo pero que le digo, ojo, acá Felipe, no va a pasar nada. No, Felipe, ojo con una cosa.
La última esposa emberracada que conocemos en la historia de Colombia es la de Nicolás Petro. Day Vázquez. O sea, una esposa herida es muy peligrosa. Y aquí, si la única testigo que hay es Adelina Guerrero, no es menor, Felipe, que ella sea la que va a testificar contra su exmarido. Él ya dijo que se estaban divorciando. En consecuencia, aquí es la policía. No entiendo esa parte, ¿sabe? Porque si se estaban divorciando, Néstor, lo interrumpo ahí, ¿para qué se va ella con él a Madrid? No sé. Digamos, de alguna manera sería como irse a qué, a dormir con el enemigo. Pues no sé, supongo. Pero sí, todo indicaría, Néstor, a ver, a propósito Paola, del testigo estrella, ¿qué hace uno cuando está en una crisis? Intenta solucionar. Pues armemos pues si un están viaje. si se están divorciando, no entiendo para qué se van juntos. No, es que no sabemos. No Es que la decisión puede ser posterior. esa es la versión de Benedetti. El anuncio de Benedetti de nos estamos divorciando es de ayer. Sí. Este episodio ocurrió el 30 de junio. Claro, pero entonces, casi un mes. Entonces ayer también recuerda el trino de la... Si ellos fueron, Paola, esto es una suposición íntima, pero solo les compete a ellos. A raíz de... Si ellos fueron a Madrid es porque en ese momento no estaba decidido el divorcio y estaban seguramente intentando no. Después ocurre el incidente y ya no pueden intentarlo, pues porque eso ya con cuchillo Néstor, de por medio... A mí no me interesa meterme en la vida privada de estas dos personas, pero la gran pregunta es si puede pasarle algo al funcionario del Estado colombiano Armando Benedetti, porque como lo ha recordado María Consuelo, pues él no es solo un ciudadano cualquiera, irreverente o maltratador o lo que quiera ser, sino es un funcionario del Estado colombiano y tiene por ende unos deberes, unas responsabilidades y hay algunas cosas que no puede hacer. Entonces, pues él está sometido al Código Único Disciplinario como cualquier otro funcionario, está bajo la esfera de competencias de la Procuraduría para sancionarlo, también teniendo el fuero que tiene como embajador. Y a la pregunta de cómo poder poner en evidencia si se cometió alguna falta a la integridad y a las leyes de España, etcétera, pues con un testigo, y a todo indicaría que la esposa, Adelina Guerrero, pues no está en los mejores términos con su esposo o con quien busca el divorcio, porque yo recuerdo es un trino que puso hace un par de días donde preguntaba o hacía una descripción de qué es un sociópata. Sí. A mi modo de ver, una evidente alusión a su esposo, alguien que no reconoce, que es manipulador, que no tiene empatía. Hágale el rastreo a la huella que ha dejado Adelina Guerrero, pero también la mamá, o sea, esposa y suegra. Claro. Pero no es una huella, no es una huella producto de este episodio, Néstor. Hay que revisarle las redes sociales a la esposa de Armando Benedetti para darse cuenta cómo ella, incluso en el 2022, venía contando el maltrato físico, psicológico al que era sometida. Sabe que tengo una duda sobre el delito porque he escuchado a Enrique hablar de violencia de género, pero estaba revisando el Código Penal de España, Néstor, y me encuentro uno mucho más grave, que es el delito de violencia doméstica, que es el artículo 173 del Código Penal, y que dice que contempla una prisión de 6 meses a 3 años y que se agrava si el que comete ese delito utiliza un cuchillo. Así que yo tengo dudas de que Armando Benedetti pueda librarse en Colombia, que en Colombia sería un delito de violencia intrafamiliar. No estoy tan segura en España, dependiendo de lo que el juez decida. Pero además, la lucha contra la violencia de género tiene que ver con dejar de tratar esto como asuntos privados. O sea, es que esto no es un tema privado, esto es un tema, es un problema social que tiene que ser abordado completamente por las autoridades, que tiene que ser denunciado penalmente y que tiene que ser castigado. No es un tema de puertas para adentro y un tema privado. No, y además, María Consuelo, en caso de que haya alguna duda, es un embajador. Adicionalmente. No estamos, eso lo agrava. No estamos hablando de cualquier fulano. Vamos a ver seguramente la próxima imagen, Álvaro, será Benedetti aterrizando en Bogotá a rendir explicaciones de carácter disciplinario en la Cancillería y seguramente en la Procuraduría. Señor. El desenlace de esto es complejo porque usted lo dijo. Armando Benedetti alega que eso lo tiene que decidir un tribunal español. Y en Colombia lo máximo que puede pasar es que la Procuraduría abra una investigación. Pero pues a llegar pruebas no es fácil, habría que ver si la esposa colabora. Muy seguramente queda atenida a lo que diga el tribunal español. Y pues en el pasado Benedetti ha salido avante de esos temas judiciales, hay que ver. Lo que sí es cierto es que la justicia española
está muy dura en estos temas. Benedetti. Pero realmente todo depende de ese tribunal español. Sí, de acuerdo. Benedetti es un sobreviviente, Felipe, de cuántos escándalos. Hágale la lista de los escándalos a Benedetti. Sí. Ha logrado sobrevivir absolutamente a todos. Yo no sé si este se pueda salir porque este tiene unas sensibilidades diferentes, pero además se mezcla con el tema político. El muy influyente Benedetti. Se va a salir, Néstor. Por un lado o por el otro. Pero no lo ha logrado encauzar con pruebas la Corte Suprema de Justicia de otros procesos. No, que no ha podido imputarle cargos de otros procesos. Sí. Ahora, ¿quién va a poder entonces decir qué fue lo que pasó entre él y su esposa o su ex esposa? Yo lo que pasa, porque Felipe, me dicen a mí que ese divorcio se estaba tramitando desde hace 2 meses. Entonces, eso no lo sé, Felipe, no sé si hace 20 días o hace 2 meses. No, 2 meses. Se lo estoy diciendo como afirmación. Felipe, lo que le puedo decir, y usted lo sabe mejor que nadie, es que una esposa amorosa es la mejor amiga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y una esposa agredida puede convertirse en una fiera. Correcto. Y en consecuencia, es posible que Benedetti vaya a verla. Si usted ve las redes sociales de Adelina Guerrero, encuentra que esa relación ya cruzó un límite. Y ya con este tema público, ella no solo está soportando a Benedetti, sino el tema de la humillación pública. Benedetti queda ahí con 2 enemigas complicadas, ¿no? Mamá. Laura Sarabia y su ex esposa. Okay. Y uno esperaría, O sea, yo no quisiera estar en el lugar de Benedetti, le quiero decir, porque se metió con 2 mujeres importantes. Yo, pues no sé, Adelina Guerrero, no sé. Yo estoy de acuerdo con la doctora Laura Sarabia. Néstor, y tantas mujeres que hay en el pacto histórico, que han sido voceras en contra de la violencia de género, y hay un trino de hace más o menos 14 meses del presidente Petro convocando un Consejo de Seguridad con el propósito de establecer medidas para combatir los feminicidios, la trata de mujeres, la violencia intrafamiliar, entre otros delitos. Lo anterior como respuesta a la situación de emergencia por violencia de género. Valdría la pena que el presidente Petro vuelva a convocar este Consejo de Seguridad, porque este tema lo pasaron de largo. El tema de la violencia de género ejercida por funcionarios públicos, y este no es el único caso en el gobierno de este tipo de cosas. Alexander Flores, que si bien no es parte del Ejecutivo, es un miembro del Pacto Histórico, y el director de RTBC, que tiene múltiples denuncias por violencia de género y maltrato a las mujeres. Pero Alexander Flores fue el problema con los policías, ¿no? Sí, Néstor, pero recientemente la Corte le abrió una investigación por un presunto maltrato a su pareja, violencia física tema de violencia y violencia, parece, psicológica contra su expareja. 8 de la mañana, 32 minutos en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. No fue cualquier captura, no se trataba sino de Edgar de Jesús Orrego alias Firu, un cabecilla del Frente 36 del llamado Estado Mayor Central, un hombre con un amplio prontuario criminal con más de 10 años en la ilegalidad. Ese hombre, alias Firu, es el responsable del asesinato de líderes sociales, homicidio de soldados y policías y por supuesto del reclutamiento forzado incluso de niños en Antioquia. Así que es un operativo válido, legítimo de la fuerza pública que hizo lo que le correspondía, porque si bien el 4 de julio la fiscal general Luz Adriana Camargo firmó una resolución suspendiendo todas las órdenes de captura contra 6 cabecillas para facilitar las negociaciones de paz, ahí no estaba Firu, que es explosivista experto en campos minados. El que sí estaba en ese listado es Erlinson Echavarría Escobar, que también cayó en ese operativo, pero que va a ser puesto en libertad a pesar del hallazgo de armas, a pesar del dinero en efectivo y de la clara violación al cese al fuego bilateral, porque la suspensión de la orden de captura es por 45 días. Esa claridad la hace la Fiscalía diciendo que ese término aún no se ha vencido. Fueron en total 18 guerrilleros, 6 capturados, de los cuales 3 van a quedar en libertad. En Madrid,
lo que se sabe sobre el caso Benedetti. Enrique Rodríguez. Esto tuvo lugar el pasado 30 de junio. A las 10:20 de la noche, a esa hora, la sala operativa del 091, es decir, la sala de la Policía Nacional, recibió una llamada sobre una discusión en tono elevado entre dos personas y se comisionó a uno de sus indicativos policiales, un vehículo patrulla que se desplazó hasta el lugar donde se había producido la denuncia. Allí los agentes se encontraron con Armando Benedetti, con su esposa, y esta mujer denunció que él había tomado un cuchillo y lo había amenazado cortándole la ropa. Sin embargo, como en ese momento no se estaba produciendo lo que se dice en Colombia en flagrancia el incidente, la policía no pudo proceder a la detención. También tiene que ver con que Armando Benedetti esgrimió su condición de diplomática, su inmunidad diplomática. Lo que sí hemos podido confirmar es que esa misma noche los agentes lo comunicaron a sus superiores y estos al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y desde la Cancillería Española, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, se procedió a comunicar esa misma noche con los diplomáticos colombianos. Aunque se pretenda decir que eso no era más que una discusión, a ojos de la justicia española y del derecho penal español, esas discusiones pueden ser algo más que una simple discusión entre pareja y convertirse en un delito. El presidente Petro acaba de publicar en su cuenta de X un mensaje en el que dice que las disidencias son una federación de frentes ilegales, explicando que los que tienen salvoconducto, a quienes le levantaron la orden de captura, pueden moverse y pueden utilizar los carros oficiales, y es cierto. El problema es que en esos carros, en los del desorden de Antioquia, iban muchos delincuentes a quienes no le han levantado las órdenes de captura. Van a ser acusados de porte ilegal de armas, van a tener que explicar de dónde sacan la plata, de dónde sacan el oro. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 36 minutos. Esta mañana hay un accidente en Nepal. Con video y todo, se accidenta un avión allí, en los cerros, en las montañas de Nepal. El único que sobrevivió milagrosamente fue el piloto y hay video del accidente. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, es un accidente que se produce inmediatamente después de despegar ese avión que llevaba 19 personas a bordo. 18 han muerto y, como dices tú, solamente se ha salvado el piloto, pero que está con graves quemaduras, pero según ha dicho la policía allí en Nepal, está fuera de peligro de muerte. El avión, la verdad es que llevaba solamente personal de la aerolínea. Es un avión de 50 asientos, es un CRJ-200, un avión de medio alcance que tenía que despegar. Estaba despegando del aeropuerto de Tribhuvan y se iba con destino a la ciudad de Pokhara, que es un centro turístico del Himalaya en el oeste del país, pero que además es la zona donde está el mantenimiento de estas aeronaves. Lo llevaban allí porque tenía que permanecer un mes en mantenimiento. Lo que se ve en las imágenes es que el avión despega. Dice el personal del aeropuerto que tenía que girar hacia la derecha, pero ven que el avión comienza a girar hacia la izquierda y que de pronto se ve como el ala choca contra el suelo en el mismo lugar segundos después de donde había despegado, e inmediatamente se ve envuelto en llamas. Las imágenes finales, después de que logran apagar el incendio, es que no queda prácticamente nada del avión, o sea, todo está ennegrecido y carbonizado. Y como te digo, solamente se pudo rescatar al piloto. Ahora están investigando qué fue lo que ocurrió, pero este era un avión que no había presentado problemas, sino que iba a un proceso de mantenimiento regular, normal, que iba a durar aproximadamente un mes, Néstor. Muy impresionante la imagen del accidente, 8 de la mañana, 38 minutos. Se ve todo, ¿no? Todo sí, se ve todo. Y todo queda grabado en video hoy en día. Que apenas se está despegando, o sea, por Dios. Pueden ver el video en el canal de YouTube, 8 de la mañana, 38 minutos. Primera declaración del chavismo o de alguien cercano al chavismo en Venezuela, diciendo que si pierden están dispuestos a pasar a la oposición. Lo dice además el muy influyente hijo del presidente del régimen, Nicolás Maduro. Desde Caracas, Santiago Martínez.
Sí, Néstor, una larga e interesante entrevista la que está publicando El País de España. Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Maduro, tiene 34 años, recordemos es diputado y es parte además de la Delegación de Diálogo y Negociación, es decir, maneja información en ese sentido, en la que el gobierno ha sido bastante hermético, por decirlo menos. A lo largo de la conversación, confiesa que su papá, Nicolás Maduro, lo llama con cierta frecuencia para preguntar si tal o cual asunto es real o es un fake. Dice que confía en pocos y que por eso le consulta. Y que sobre esta elección del domingo, este domingo 28 de julio, todas las encuestas que ellos manejan lo dan ganador. Lo más conservador, dice él, es entre 8 y 10% de ventaja y que en ninguna salen detrás de la oposición. De hecho, dice que Edmundo González Urrutia se estancó desde hace varias semanas. Le preguntan por el día siguiente, por el 29 de julio, el lunes 29 de julio, contesta que independientemente del resultado, Venezuela debe amanecer en paz, que ellos confían en su victoria y que cuando no lo han logrado, y pone de ejemplo la reforma a la Constitución 2007 y las parlamentarias 2015, pues han reconocido, y eso da pie a la pregunta importante y la respuesta, que es el titular a esta hora. Le leo la pregunta exactamente, dice: pongamos un caso en que Edmundo gane el domingo, ¿qué ocurriría? Y su respuesta es: nosotros vamos a ganar, te lo ratifico, soy aprensivo con algunos medios internacionales, no a un punto extremo, pero sí creo que están muy sesgados, que no ven, que no están en la calle. Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición. Listo, no nací en la presidencia, mi papá no nació siendo presidente, yo nací en el Valle es una zona popular acá al suroeste de Caracas, estudié en un colegio público y si todo acaba para ser oposición, pues lo seremos. Yo no sé si nos aguanten siendo oposición, somos un fastidio. Y esta, Néstor, es la primera vez que desde el alto gobierno, porque él representa el alto gobierno, hablan o plantean un escenario de derrota electoral y cuál sería la respuesta de ellos ante esa posibilidad, que vale acotar, la mayoría de las encuestas hasta la semana pasada lo daban como un hecho. Luego le consultan por las conversaciones con Estados Unidos, en ese punto indica que siempre debe haber diálogo, a pesar de que ellos, el gobierno norteamericano, no cumpla, pero que igual quieren relaciones de respeto, porque al final del día Estados Unidos es un socio histórico, comercial importante para Venezuela. Sobre Trump prefiere no dar ningún tipo de respuesta. También le preguntan por el presidente Gustavo Petro y el posible acuerdo político planteado por él, tanto a Maduro como a la oposición, y responde el hijo del presidente, el presidente Maduro, que no tiene conocimiento de eso, que no maneja ese tema del acuerdo del presidente Petro. Pero sin duda, Néstor, lo más importante, y es el titular, es que Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, en esta entrevista al País de España, dice que si Edmundo González Urrutia gana el domingo, pues ellos entregan el poder y serán oposición, y eso hasta ahora nadie dentro del chavismo y del gobierno y el alto gobierno lo había dicho. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los seres humanos necesitamos construir relaciones sanas. Los vínculos afectivos que establecemos deben estar caracterizados por el respeto, por la funcionalidad, por la emoción. Nosotros, en nuestro espacio laboral, en nuestro espacio público, debemos siempre sostener buenas relaciones. Y para ello es fundamental establecer límites. ¿Qué significa establecer límites? Significa saber decirle a los otros qué no queremos compartir, qué espacios son nuestros, qué rutinas y qué dinámicas no nos gustan. Saber decir no. Entender que no vivimos para cumplir las expectativas de los demás, que cada uno de nosotros es singular y desde ahí se expresa. Poner límites desde la sinceridad, desde el respeto, desde la dignidad. Saber decir no. Oye, podemos compartir estos espacios, pero lo que comprometa mi esencia, no. No tengas miedo. A mayores límites claros, mayor la calidad de tu relación. Tú sabes. La Fiscalía anuncia que dejará en libertad a 3 de los disidentes de las FARC que fueron capturados en ese desorden de las camionetas oficiales en el departamento de Antioquia. Son camionetas asignadas por la Unidad Nacional de Protección, camionetas en donde descubrieron de todo, todos los delitos en 7 camionetas. Noticia económica del día, Víctor.
Néstor, información económica con la advertencia que hace en este momento Naturgas, la Asociación Colombiana de Gas Natural, por el déficit en el suministro de este combustible que tendremos durante los próximos 2 años, en línea con las advertencias que ya han hecho desde el sector público, inclusive el propio presidente de Ecopetrol. Con base en información reportada ayer por el gestor del mercado de gas natural en Colombia, Naturgas, este gremio, asegura hoy que la oferta de gas local para la venta en firme no será suficiente para cubrir la demanda, el consumo de los colombianos en el corto y en el mediano plazo. Dice que para evitar el desabastecimiento es necesario complementar la oferta local con fuentes externas, de tal manera que los comercializadores que atienden la demanda residencial, a usted, a mí, a la demanda comercial, a la industrial y a la vehicular, los cuales contratan gas de distintas fuentes y con distintas condiciones, pues puedan cumplir con las necesidades de los usuarios. Recordemos, Néstor, que Ecopetrol sigue adelantando trabajos para que Venezuela nos venda el gas que necesitamos, pero podría ser insuficiente y tal vez necesitemos gas de otros países. Por eso Naturgas hace un llamado en este momento urgente a las autoridades pertinentes a priorizar las acciones y decisiones necesarias que permitan garantizar el suministro de gas natural en el corto y en el mediano plazo. El llamado particularmente es para Minas y Energía, Ministerio de Minas y Energía, y también para la CRE. Víctor, esta mañana hay una crisis humanitaria en la frontera con Venezuela. La denuncia es que el ELN secuestró a 17 o 18 personas. Ya han aparecido de esos 18, 5 niños. En Puerto Rondón, allí en la frontera con Venezuela, en el departamento de Arauca, está su alcalde Henry Gallardo. Alcalde, buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes por permitirme comunicarse conmigo a esta hora de la mañana. Muy amable a usted, alcalde. Sé que es un problema grande que usted tiene en sus manos. ¿Cuáles son las cifras que tiene, alcalde? ¿Cuántas son las personas aparentemente secuestradas? ¿O qué información han podido confirmar ustedes? Nosotros tenemos en el momento 22 familias en confinamiento en el municipio que llegaron por desplazamiento forzado, donde hay aproximadamente entre 60 y 70 personas. Otras personas están en el territorio, también en un resguardo, allá en una capilla y la escuela de la vereda de Normandía. Y tenemos también el secuestro y la desaparición de 18 personas, del cual fueron ya entregadas, encontradas en el sector por la Defensoría del Pueblo, 5 niños y niñas. Ayer fueron entregados al personero municipal y luego se entregaron a la comisaría de familia del municipio. Alcalde, ¿y cómo fue el secuestro, alcalde? ¿Llegaron a las casas, se los llevaron o pues cómo se los llevaron? Llegaron a las casas y se los llevaron, claro, los grupos que están en el sector, que es LN y GAO Residual. Sí. Hasta el momento todavía ningún grupo se ha manifestado, se ha pronunciado a decir cuál de los dos grupos tiene estas personas. Lo que en el momento hay, pues hay runrunes de que es uno, que es el otro, pero todavía con claridad no se sabe el momento cuál de los dos tiene estas personas en cautiverio. Pero al momento en que llegan a las casas de estas 18 personas, alcalde, ¿estaban uniformados, estaban de civil? ¿Qué características tienen ustedes o conocen de las personas que llegaron a llevarse secuestradas? Nosotros lo que sabemos es hasta que el día de hoy, que ya entró, el día de ayer que ya entró Defensoría del Pueblo, que va a entrar Cruz Roja, que va a entrar todos los organismos de socorro del departamento y a nivel nacional, pues sabremos exactamente cuáles personas o cómo fue, porque de todas maneras no podemos ser responsables a dar versiones que solamente se escuchan o que a veces tildan, porque en el momento hay gente todavía que está en el territorio y que de pronto pueden ser lastimadas o haber una masacre por la irresponsabilidad de dar una mala noticia. Sí, alcalde, en este momento la Defensoría del Pueblo está emitiendo un comunicado de prensa revelando las edades de los 5 niños que liberaron. Y me llama la atención, alcalde, que hay un niño de 2 años, uno de 5, uno de 7, uno de 10 y uno de 12. ¿Cómo es posible o qué explicación tiene usted, alcalde, que se hayan llevado un niño de 2 años a las filas del ELN o la disidencia? No, los niños fueron encontrados abandonados, supuestamente lo que nos dice la Defensoría, en la finca El Lucero. Se hallaron los padres y dejaron los niños en la finca. Eso es hasta el momento lo que tenemos, ¿no?
Alcalde, pero entonces, ¿para qué se llevan a estas personas? ¿Como carne de cañón o los reclutan para los grupos? ¿Les ponen un fusil y a combatir? No sabemos exactamente por qué motivos o por qué situación se los llevaron del sector. Alcalde, ¿qué está pasando en esta zona? Porque vemos una guerra entre las disidencias y el ELN. ¿Dónde está el Estado? Sí, es un conflicto que viene hace rato por territorios. Unos dicen que es por las vacunas que hacen a los diferentes personas en los territorios del departamento. Otros dicen que es por rutas, narcotráfico. Otros dicen que es por ellos permanecer en territorio. No sabemos exactamente, solamente ellos pues sabrán su pelea interna que tienen allá. Por eso es importante que la JEP llegue a territorio, que la JEP venga al departamento de Arauca, que verdaderamente la paz que nos están prometiendo se cumpla en el departamento de Arauca, porque no es solamente Puerto Rondón, eso es con límites de Tame y Arauquita, donde estamos viviendo ya prácticamente casi 3 años que está viviendo esa situación, porque del casco urbano es a 64 kilómetros del municipio como tal. Alcalde, en este panorama que usted describe, falta alguien en la ecuación, las fuerzas militares y el Estado. ¿Dónde están ellos? Las fuerzas militares ya están en territorio, ya están en la pelea como tal, lo que nos dijeron ayer en el consejo ampliado del departamento que hicimos el día ayer a las 2 de la tarde. Por lo tanto, ellos dicen que ya están garantizando la seguridad del territorio, sino que también hay que decir que esas zonas son muy dispersas, son bastante grandes y que necesitaríamos todo el ejército de Colombia para poder cubrir prácticamente el territorio, porque es que es bastante amplio. Alcalde, ¿qué debería pasar para que el ELN ponga en libertad a todos, inclusive niños que todavía tiene secuestrados? Ya estamos buscando, ya como acaba de decir, que la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja, la ONU y los derechos internacionales humanitarios lleguen al territorio para que ellos nos puedan dar una solución y nos puedan ayudar con esa situación. Y lo mismo la JEP, que está en su proceso de paz, que también nos ayude a llegar con los comandantes de cada grupo para que ellos nos den una determinación definitiva sobre lo que está pasando en estos sectores. Las imágenes que ven quienes están conectados en el canal de YouTube en este momento corresponden a la liberación de los niños, 5 de los 18 secuestrados allí en ese inmenso drama que hay en el departamento de Arauca. Alcalde Gallardo, gracias, muy amable y mucha suerte, alcalde. Muy amable a ustedes, gracias por escuchar. Y ojalá atiendan y arreglen la situación. 8:51 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Inminente subida de los precios del diésel, o al menos eso es lo que parece hoy, tras el anuncio de las últimas horas del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ayer en reunión con los gremios del país dijo que subirá el precio del diésel en 6.000 pesos entre lo que resta de este año y a lo largo del próximo. Un tema que se trae entre las cejas el ministro de Hacienda desde hace rato, pero que no había podido concretar ante la falta de acuerdo con los transportadores del país y el temor de que le hagan paro. No obstante, ahora el ministro parece estar decidido por fin a subir los precios del diésel, dada la dificilísima situación fiscal del país y el desplome en el recaudo tributario, que cayó en 15 billones de pesos durante el primer semestre del año, un 17% menos que un año atrás. 8 de la mañana, 52 minutos. Antes de irse para Europa, Felipe, el presidente ayer posesionó a 2 ministros y estuvo en este evento con el sector privado, se llamaba Foro del Consejo Gremial sobre Reactivación Económica. Bueno, no estuvo él. Mandó decir con Laura Sarabia que el presidente considera al sector privado como su aliado, que es un mensaje muy importante en este momento de tormentas, de desacuerdos, en un momento de tantas diferencias y polarización. Y ese mensaje seguramente va a ser importante para lo que resta de este gobierno, Felipe, para fijar las pautas de juego en la relación entre empresarios y el presidente Petro, que parece una relación marcada por nubes de turbulencia. Ojalá fuera así, Néstor, pero eso no va a pasar. ¿Tampoco? Es decir,
No va a pasar, Néstor, porque ya en el pasado el presidente ha hecho ese tipo de manifestaciones y después coge su cuenta esa de X y dice es que estos ladrones del sector privado y no sé qué, pero pues en eso llevamos 2 años. Los opresores, pero Felipe, me parece que allí también puede haber una bandera blanca. Ojalá. Que hay que reconocer. El mensaje lo da la mujer más cercana al presidente Gustavo Petro, que es Laura Sarabia. Al otro lado en la mesa estaba el doctor Bruce McMaster, que es el presidente de los gremios, del Consejo Gremial y de la ANDI. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Néstor, y todos sus compañeros. Esta frase de que el presidente los considera a ustedes, al sector privado, como un aliado, ¿usted cómo la entiende, doctor McMaster? Pues me parece que es una frase valiosa, Néstor, porque parte de lo que nosotros hemos creído que vale la pena hacer en este momento y puede hacer realmente la diferencia es el cambio en el lenguaje. El lenguaje, yo creo que como ha sido utilizado, le ha hecho mucho daño realmente al ambiente, le ha hecho daño a la confianza, digamos, en general de los inversionistas, de los empresarios, de los emprendedores, etcétera. Entonces el hecho de que hayan enviado ese mensaje de esa forma, que lo haya dicho Laura Sarabia, como lo dijo, yo creo que hay que recibirlo bien y hay que darle además el beneficio de la duda siempre en términos de decir, bueno, si se trata efectivamente de una declaración sincera y una declaración con contenido, pues tenemos que aprovechar, Colombia tiene que aprovechar para tratar de hacer y de establecer, digamos, una dinámica mejor que la que hemos tenido hasta ahora. ¿Y es posible que ustedes también lancen alguna banderita blanca en señal de paz, doctor McMaster? Pues yo le diría que en realidad nosotros en general hemos tratado de abrir las puertas, de tender los puentes. Por eso hicimos, entre otras, el foro ayer. Fíjese usted, ese foro que resultó interesante porque estuvo la doctora Laura por la mañana, luego estuvo el ministro de Hacienda, luego estuvo el ministro Juan Fernando Cristo, también estuvieron los viceministros varios, el de Minas y Energía, de Transporte, estuvo también el subdirector de Planeación. Esa en realidad era una gran invitación a conversar, una invitación a construir, una invitación inclusive a que dejáramos de puertas para afuera del salón toda la discusión política y la polarización y nos concentráramos en lo que nosotros mejor debemos y podemos hacer, que es generar condiciones para Colombia pueda tener mejor producto y mejor competitividad y mejor trabajo y ojalá también después mejores recaudos para el Estado. Sí. Doctor McMaster, ese tema del presidente les manda decir que los vea a ustedes como un aliado, tiene un componente de forma y de fondo. De forma es, vamos a seguramente a tratarnos diferente. De fondo, ¿usted siente que puede haber algún cambio, por ejemplo, en la reforma tributaria que está por venir? Fíjese, Néstor, que parte de lo que me parece interesante, esto lo dijo ya más bien el ministro de Hacienda y también lo dijo el ministro del Interior. Por ejemplo, el ministro de Hacienda arrancó su intervención diciendo, en Colombia no va a haber reelección. Fue lo primero que dijo el ministro de Hacienda. Lo que es muy interesante porque de alguna forma es como el reconocimiento de que hay ciertas señales en la política que terminan afectando la economía y que terminan afectando el ambiente, digamos, en todo el país. Y el ministro de Hacienda es quien trae ese mensaje. Luego lo repite el ministro del Interior y dice, y tampoco va a haber constituyente. Entonces el hecho de que ellos estén, digamos, queriendo enviar esos mensajes me parece que puede tener un contenido importante y puede significar, ojalá, una voluntad que ojalá se mantenga y que sea consistente, digamos, en términos de todos los actuales, que no nos encontremos con que un ministro dice una cosa hoy, luego el otro dice una cosa completamente distinta, u otro, digamos, funcionario muy activista sale con un hecho, digamos, agresivo. Yo espero que no. Lo que nos corresponde realmente a nosotros, más que quejarnos, es tratar de construir el mejor escenario posible siempre, para que podamos nosotros como empresarios pues, cumplir nuestro papel, apoyar a la sociedad y apoyar a los empleados y a los trabajadores colombianos y poder sacar adelante una agenda que sea una agenda verdaderamente constructiva y una agenda bien intencionada. Sí, pero entonces, doctor Bruce, ¿por qué a usted le preocupa que una eventual reforma tributaria, porque pues esa no está, desechada? El gobierno tiene la intención de presentar una ley de financiamiento, por un lado diciendo que van a bajar la carga tributaria de las empresas, pero no se entiende cómo va a aumentar el recaudo, si se bajan los impuestos, cómo va a aumentar el recaudo para financiar el presupuesto del otro año que está desfinanciado. Entonces, ¿por qué dice usted que esto podría conducir a Colombia hacia una recesión económica? Bueno, son dos cosas las que usted ha mencionado, Víctor, porque yo aquí estoy diciendo que hay que intentar leer bien
las señales buenas que son lanzadas por el gobierno en términos de el tipo de diálogo y el tipo de debate que se va a realizar, primer punto. Y segundo punto, pues no hay duda, digamos, de que tenemos una situación compleja en este momento en lo económico. Desde el punto de vista fiscal, el país tiene unas restricciones importantes, pero también la actividad económica está muy resentida en este momento. No nos imaginamos una reforma tributaria que no fuera para cobrar más impuestos. Es decir, realmente, si a mí me dicen en este momento que el gobierno nacional está queriendo hacer una reforma tributaria para mantener o reducir los impuestos, yo diría, eso no es probable, digamos, no lo puedo creer, digamos. De manera que el único escenario es una reforma tributaria que aumente los impuestos. Bueno, pues una reforma tributaria... Pero, doctor Burgos, ¿usted no ve una reforma tributaria para bajar el impuesto de renta a las empresas, que es lo que ha dicho el ministro de Hacienda? ¿No lo han hablado? Pero no ahora. Él lo ha mencionado en varias ocasiones, pero lo cierto es que no va a ser inmediato. Usted sabe, por rápido que se baje el impuesto de renta será para el año 2026, simplemente por normas. Pero además de eso, lo que nos vamos a encontrar es un proceso que es paulatino, que es transitorio. Lo que nos están diciendo es que sería, digamos, bajar un punto cada uno de los años a partir del 2025, es decir, para terminar en el 2031, que por cierto eso ya nos ha pasado en varias ocasiones, y de aquí al 2031 yo quisiera que hiciéramos una apuesta entre todos en este momento y digamos cuántas reformas tributarias va a haber. Si es por el promedio histórico en Colombia hay una reforma tributaria cada año y medio, entonces seguramente eso no es creíble. De manera que yo diría que eso hay que verlo con cautela. Cuando usted, doctor Burgos, cuando usted habla con el ministro de Hacienda y él les dice a ustedes seguramente en privado lo mismo que dice en público, necesitamos plata, ustedes como ANDI, como Consejo Gremial, ¿ya tienen una posición de hasta dónde están dispuestos a pagar más impuestos? Yo siento el gobierno, además yo acuérdense que yo trabajé en algún momento también en el Ministerio de Hacienda. Se me está yendo, no le estoy escuchando, doctor Bruce. Néstor, le decía, ¿me oye o no? Sí. Estoy en el aeropuerto en este momento y la señal no es buena, pero le decía que yo también trabajé en Hacienda y yo sé que el gobierno es un agente económico como muchos otros agentes económicos que tiene que medir cuántos recursos tiene, que tiene que entender que los recursos son limitados y que no puede simplemente decirle al resto de la economía que le transfiera todo lo que necesita. Y que ya en este año, el año 2024, digamos, aspiraron a tener un presupuesto especialmente alto, fue el más alto de la historia, 502 billones de pesos, que no fueron capaces de financiar. Yo creo que lo que corresponde en este momento es preguntarnos cuál es la capacidad que tiene Colombia de transferirle recursos